Nosotros, José María Viñas, director del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Bueno, ¿cómo ves la fotografía? Guerra de Ucrania y sobre todo ese mensaje de creciente amenaza, ¿no?, en el conjunto europeo que nos lleva a necesitar poner más dinero para nuestra defensa y que nos lleva a empezar a mover a la opinión pública de una manera ya acelerada de que tiene que tomar conciencia de que puede haber un conflicto en Europa. ¿Cómo lo ves? Bueno, el conflicto en Europa ya existe, ya lo tenemos desde hace 2 años. Ahora lo que nos están concienciando es que esto puede ir a más y que si queremos seguir ayudando a Ucrania y queremos que Ucrania sobreviva los próximos años a esa amenaza incipiente, en primer lugar nos vamos a tener que apretar el bolsillo. Y esto es lo que nos decían nuestros representantes al máximo nivel en las instituciones europeas, de que nos tenemos que ir preparando para un potencial conflicto, porque Europa, por un lado, tiene a Rusia y el conflicto en Ucrania, que es algo palpable y que vemos todos los días, pero también tenemos otros conflictos en el levante mediterráneo, que es nuestra frontera oriental, pero luego también el norte de África no es que sea tampoco un remanso de paz. Y estamos viendo todos los flujos migratorios y toda la desestabilización que está habiendo, no solo en la parte norte africana, sino también un poco más abajo, ¿no? Por lo tanto, Europa tiene que tomar conciencia de que tiene que ser independiente en materia de seguridad y de que tenemos que pagarnos la factura y no depender de terceros, porque está claro que Estados Unidos hasta cierto punto nos va a apoyar, por supuesto, pero ya ha habido algún candidato presidencial que ha dicho que aquellos países que no paguen la factura de la OTAN no van a beneficiarse de la protección del Tratado Atlántico Norte. Y bueno, en primer lugar lo que nos están diciendo es concienciense, esto va para largo y además les va a costar dinero, ya que les va a tener que explicar que nuestro estado de bienestar probablemente se vaya a ver disminuido, mitigado, alterado, porque habrá que pagar facturas de tanques, de aviones y de dar mucho dinero a países amigos. Dijo el secretario de Estado de Defensa en Estados Unidos que si Rusia gana la guerra de Ucrania, la OTAN entra en el conflicto. La OTAN está prácticamente en el conflicto ya. Hombre, yo creo que la OTAN está, ¿no?, por proxy. Es decir, Ucrania es el paladín de la OTAN y no hay ninguna duda de que tanto la Unión Europea como los países de la OTAN, la propia OTAN, han estado apoyando a Zelensky desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de apoyos internacionales y en la agenda internacional. Tanto, pues, la OTAN ha estado metida en una guerra híbrida porque no es una guerra convencional y claramente ha hecho una guerra por proxy. Cuando el proxy da señales de agotamiento, pues tienes dos opciones: o te retiras hasta la siguiente base o bien elevas la apuesta. En este entorno, ¿qué puede hacer Europa una vez que ha desmontado toda esa industria europea, sobre todo en las últimas décadas, para volver a ponerse a tono en un entorno donde también una parte de la población no parece estar demasiado preparada psicológicamente para entrar en un entorno en el que tiene que hacer la mili, en el que tiene que prepararse, que es un cambio importante? Bueno, tenemos que concienciarnos, ¿no? La cultura woke no está preparada para ese tipo de avatares, ¿no? Es muy complicado a chavales de 18, 20, 25 años decirles que van a tener que hacer un servicio militar o que van a tener que sacrificar veranos y periodos de su vida en hacer cosas que en su imaginario están más en la época de sus abuelos que en la suya propia, ¿no? Pero también desde el punto de vista de defensa, Europa tiene que tomar conciencia de que tenemos que tener una industria boyante y muy competitiva, y eso solo se puede hacer con grandísimas inversiones que vengan de la mano también del sector público, como Estados Unidos o como China o como otros países que son campeones a nivel militar. Europa tiene que tener unos acuerdos y dar seguridad a Estados Unidos en cuanto a control de exportación, en cuanto a sanciones, en cuanto a seguridad de que podemos utilizar su tecnología, desarrollar su tecnología y compartir esos avances tecnológicos, y para ello tenemos que subir lo que son los controles regulatorios y los controles de que desde Europa no se vaya a filtrar nada a quien no se deba filtrar. Entonces yo creo que la Unión Europea también está tomando conciencia y está aumentando esos controles de doble uso, materiales de defensa y restricciones a la importación y a la exportación, y crear un campo seguro en materia de defensa junto con Reino Unido y Estados Unidos, que es un poco nuestra área aliada donde podemos beneficiarnos del potencial y la capacidad militar que tiene tanto Estados Unidos como Reino Unido. ¿Crees que la mesa de negociación de paz que quiere abrir Ucrania con Occidente, ha dicho que se va a reunir en primavera en Suiza
con los socios occidentales puede ser esta vez fructífera? No sé, espero que sí, porque, hombre, la paz siempre es algo que debemos aspirar y desear todos. Lo que pasa es que necesitas a la otra parte de la mesa que no parece muy dispuesta a sentarse, que es Rusia. Entonces, si dos partes beligerantes no se ponen de acuerdo, por mucho que negocie una con el resto del mundo, va a ser muy complicado llevarla a firmar la paz. También Ucrania no está en un momento idóneo para empezar conversaciones de paz, porque las cosas no le van nada bien en el campo de batalla. Rusia sí que tiene un buen momentum, pero a lo mejor a Rusia prevé que le puede ir todavía mejor en los próximos meses, porque está blindando todo aquello que recupera o que consigue y al mismo tiempo está haciendo retroceder a las tropas sobre el terreno ucranianas. Por lo tanto, ahí Rusia puede no ser el momento oportuno para ella, porque puede aspirar a una mayor ventaja, una posición más firme en el campo de batalla, y sin embargo Kiev está buscando una paz ahora mismo porque sabe que lo peor puede estar por llegar. Bueno, ¿cómo viste el mensaje de Putin después de las palabras de Macron alrededor de mandar soldados a Ucrania sobre la amenaza nuclear? ¿Crees que estamos al borde de un estallido nuclear o de un aumento, ¿no? Un estallido, me refiero, de las tensiones nucleares que pueda desembocar en que tengamos algún lanzamiento nuclear? La tensión nuclear ha estado ahí siempre desde el inicio de las hostilidades, desde el inicio de la guerra, ¿no? De hecho, es una guerra que tiene unas reglas no escritas, porque todo el mundo teme lo que puede pasar si Rusia pone en su esfuerzo bélico todo el arsenal que está a su disposición, como pueden ser las cabezas nucleares. Por lo tanto, se ha intentado geolocalizar el conflicto en todo momento y, por otro lado, que Ucrania tuviera mucho cuidado en utilizar lo que la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos le daba en territorio ruso. Y uno de los grandes temores siempre a la hora de dar F-16 y a la hora de dar artillería o misiles de largo alcance es que se puedan utilizar en territorio ruso, lo que provoque una escalada nuclear del conflicto, que es algo que todos queremos evitar. Entonces, cuando Macron habla de enviar tropa a Ucrania, pues obviamente eso puede interpretarse como una entrada en el conflicto directa y por lo tanto Rusia ahí dobla la apuesta, como ha venido haciendo desde el principio de la guerra. A cada declaración de líder europeo, a cada declaración de líder de algún país aliado, Rusia siempre ha hecho sus propias manifestaciones o ha tomado siempre las acciones para contrarrestar ese tipo de declaración o de acción. Pues muchísimas gracias, José María Viñas, director del Máster en Relaciones Internacionales del IEB. Buen día y buen negocio. Buen negocio, José Antonio.